Y buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, en esta ocasión nos encontramos con alguien muy importante dentro del Meri Bonore 2019. En esta ocasión nos encontramos con la representante del Grupo Cultural Fenucci y le hicimos unas cuantas preguntas ahí para conocerla más y saber más de ella, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y bueno, señores, otra cosa, no olviden dejar su like, comenten los videos que yo hago, sea humilde y todo, pero lo hago con toda la sinceridad del mundo. Es humilde, lo sé, lo trato de hacer para, no, pues no es para mí, es para engrandecer nuestra cultura. Tratemos de ayudarnos, apoyarnos, suscribiéndose, dale like. Y bueno, señores, también comentarles que si tienen alguna otra cosa de cultura, sugerirme otra cosa de cultura, bueno, aquí yo estoy pendiente para que me digan. Y bueno, sin más que decirles, señores, los dejo con este videazo que le tengo ahorita mismo. ¡Vamos, que nos vamos! Hola, buenas tardes, señores. Mi nombre es Carmela Santiago. Soy de la comunidad de Alto Caña, corregimiento de Chorcha. Estudio aquí en el campus central de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la licenciatura en Recursos Naturales. Me han preguntado que cómo conocí a la Fenucci. Pues sinceramente he conocido muchos grupos culturales. Siempre quise pertenecer a este grupo cultural, ya que es la más cercana que me queda. No había tenido la oportunidad de estar en ella, pues este año gracias a Dios se me dio la oportunidad y pues aquí estamos. También sobre qué hago en mis tiempos libres, pues a mí me encanta conocer, viajar, salir, estar muy metido en lo que es el mundo natural, conocer islas, conocer montañas, viajar al volcán Barú, creo que son uno de mis pasatiempos más favoritos, y pues y sobre todo estudiar, que es lo más primordial hoy en día, ya que solo así pues podemos llegar a ser unos buenos profesionales. ¿Y qué le puedo decir? La verdad que estoy muy contenta de ser parte de este maravilloso grupo cultural y sobre todo el motivo por el cual pertenecemos a algún grupo cultural es para poder resaltar nuestra cultura como indígenas que somos y sentirnos orgullosa de ella. Así que los insto a todos esos jóvenes hoy en día que no pertenecen a ningún grupo cultural y si conocen de alguno pues pertenezcan y verán lo bonito que es ir y representarnos como una organización, no tanto como una organización, sino sentirte tú mismo, de todavía llevar dentro de ti las actividades que se hacen dentro de la comarca, como lo es acá las danzas del Hegi y un sinnúmero de cosas. Y así no se pierde nuestra cultura, pues ya que solo de nosotros los jóvenes y como estudiantes también depende de que aún sigamos preservando nuestra cultura. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias y los veo en Santiago.